Mujer, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Es creyendo, hermano. Porque esto es para el que cree. Todas las promesas del Señor, yo siempre les digo, hermanos, y quisiera que entendamos esto. Jesucristo no hacía los milagros, y se los he intentado, he intentado sembrarles esto en su mente. Jesucristo no hacía los milagros. Jesucristo decía: mujer, grande es tu fe te ha salvado. Por la fe, aquella mujer que tocó el manto fue sanada del flujo de sangre. Por la fe, aquel leproso que se tiró en los pies del Señor, que le dijo: Señor, si quieres me limpias, fue limpio. Amén. Por la fe, los milagros los hace la fe, Ronald. Un cristiano sin fe no es cristiano. Un cristiano sin fe no verá la gloria de Dios, hermana Mari. Sin fe no veremos la gloria del Señor, porque es con fe. Y si usted le pregunta a alguien, bueno, yo no voy a hablar de esto, porque este no es el tema de hoy. Si usted le pregunta a alguien que si tiene fe, le va a decir que sí. Y si es un cristianito, le dice: ¿y usted sabe qué es fe? Sí, claro, Hebreos 11:1, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y lo sabe. Pero cuando viene la aflicción, cuando viene la necesidad, cuando viene la prueba, cuando viene la adversidad, se da usted cuenta que no tenía fe. Porque una persona de fe no se doblega. Una persona de fe dobla rodillas. Y dice: papá, este era tu propósito. Revélame, Señor. Porque las personas de fe clamamos a Dios. Porque las personas con fe oramos. Porque las personas con fe simplemente nos postramos y le decimos: Señor, que se haga tu voluntad. Porque la voluntad de Dios es que nosotros vivamos bien. El Señor quiere bendecirnos, dice, hasta que sobreabunde. El Señor quiere bendecirnos en todas las áreas de nuestra vida. Él quiere que su familia sea una familia feliz. Él quiere que mi familia sea una familia feliz. Él quiere, Ronald, que usted sea un hombre bendecido. Porque Dios es bueno. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de perdón. Pero la palabra es clara. Clama a mí. Clama a mí. Yo te responderé. Entonces, ¿a quién le vamos a hablar? Al problema. Háblele al Señor, hermana. Háblele a Dios. Como estamos hablando acá. Usted no necesita llamarme a mí para que llore por usted. Y hoy vamos a ver esto. Usted no necesita llamarme a mí para: pastor, es que quiero que ore por mí. No, ore. Dios te escucha. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Amén. Amén. Esta noche vamos a compartir una palabra. Les quiero presentar al hermano Giovanni. Hoy le decía: hermano Giovanni, no crea que es muy fácil para mí predicar delante de un profesor. Él es un profesor de teología, un buen amigo mío. Dios sabrá por qué nos unió, hermano Giovanni. Dios sabe por qué. Dios sabe, Ronald, por qué usted está esta noche acá. Marielos, el Señor sabe por qué usted tuvo que dejar lo que estaba haciendo y se vino para acá. El Señor sí sabe. El Señor sí lo sabe. El Señor sabe por qué nos quedamos hoy sin ¿cómo se llama? Sin alabanza. Dios sabe, hermanos. Dios tiene el control de todo. Dios sabe por qué solo nosotros estamos acá. Dios sabe, hermanos. Amén. Esta noche vamos a ir al libro de Mateo, en el capítulo 7, vamos a ver, 27, vamos a leer del versículo 45 al 50. Dice así: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani,
esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio de beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Falleció el Señor. Hoy que estaba yo estudiando un poco esta palabra, pidiéndole revelación al Espíritu Santo, porque toda la palabra debe ser revelada por el Espíritu Santo. Yo no tengo la capacidad de entender una palabra de estas, que es un gran misterio, ¿cierto, maestro? Es un gran misterio. Dice que Martín Lutero dice que se sentaba durante horas sin comer ni dormir, pidiendo revelación de esta palabra, la cuarta palabra que dijo el Señor antes de morir, antes de entregar el alma, antes de entregar su espíritu. Y dice que cuando se levantó Martín Lutero decía, Dios abandonando a Dios. Esto es un gran misterio. Dios desamparando a Dios, porque Jesucristo es Dios, hermanos. 100% hombre, pero 100% Dios. Amén. Y dice la Biblia que tres dan testimonio en los cielos: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y que los tres son uno. Dios abandonando a su Hijo, Dios desamparando a su Hijo. Es un gran misterio. Y yo quisiera que hoy vamos a hablar de la palabra abandono, porque al final, si usted escucha líneas teológicas, pues unos tienen un concepto y otros tienen otro, hermano, ¿verdad? Pero cuando yo comencé a leer esta palabra, yo le decía a mi esposa, ¿cómo me ministra esta palabra? Me entristecí. Me dio tristeza porque yo me imaginé al maestro destrozado, con su cuerpo destrozado completamente, literal. No había una parte del cuerpo de Jesús que estuviera sana. Todo su cuerpo fue rasgado. Su cabeza fue perforada con una corona de espinas. Su cabeza fue golpeada con una vara, con un palo. Los romanos le pusieron una venda en los ojos y le daban golpes. Y le decía, profetiza, ¿quién fue el que te dio? ¿Quién fue el que te golpeó? O sea, adivine quién le pegó. Le decían al Señor. Al Señor le ofendían. Al Señor le escupieron. Al Señor le dieron 39 latigazos. Maestro, ¿cuántas hebras tenía el látigo? 6 hebras tenía. Ese látigo tenía 6 hebras. Cada hebra de esas tenía en la punta un plomo y una uña, que cada latigazo que le pegaban al Señor se traía pedazos de carne, y le pegaron 39. Entonces yo me imaginaba ya al maestro en ese momento en que él va a morir, que sabe que va a morir, pero a él no le preocupa porque a eso vino. Pero que cada golpe que le dieron, Ronald lo sintió, le dolió, porque vuelvo y repito, él era Dios, o es Dios, pero también era 100% hombre. Él necesitaba pasar ese dolor para pagar sus culpas y las mías, hermano. Y me ministró mucho. Y cuando me imaginé al maestro ahí, que se sintió abandonado por el Padre, porque venía a cumplir la profecía, estaba escrito, maestro, que así iba a ser. El Señor sabía. Al Señor nadie lo sorprendió, porque Él sabía todo lo que le iba a pasar, porque estaba escrito, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Nada lo iba a sorprender.
Él estuvo con el Padre cuando la fundación del mundo. Cuando el Espíritu Santo dice que se paseaba sobre la faz de las aguas de la tierra. Y el Señor dice, el Padre, y hagámoslo a imagen y semejanza nuestra. No era del mono. No. Era del Verbo, del Padre y del Hijo. Y el Señor venía como el ángel de Jehová. O sea, a Jesús no lo inventaron para que lo pariera una mujer. Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él todo lo sabía y Él siempre estuvo acá. Pero tenía que venir como hombre a sufrir por nosotros, hermanos. Y a mí me ministró esto porque yo me lo imaginé ahí solo. Recuerdan que fue crucificado con 2 ladrones más, con 2 malhechores, que antes de esto lo pusieron, vamos a ver, la gente prefirió que liberaran a un ladrón, a un asesino, a Barrabás, y ahí estaba el Señor esperando lo que venía, lo que él ya sabía. Y se me vino a la mente la palabra abandono. Y yo sé que todos nos vamos a identificar con esta palabra. Cuando el Señor le dice, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es que el Señor tenía que sentir en carne propia y vivir el abandono. El abandono del Padre, el abandono de su papá en la tierra, de José. Ya no estaba con él. Posiblemente, maestro, muy joven, José murió. Muy joven Jesús, José murió. El abandono, el sentimiento de abandono que siente un hijo cuando su papá lo abandona, lo deja. Cuando su mamá se va y toca una puerta y lo deja en una canasta, en una cesta. Cuando su mamá lo deja porque se va de la casa, lo regaló. Cuando su papá se divorcia de su mamá porque encontró una mujer más joven, porque él cree que es más bonita. El abandono que siente un esposo cuando su esposa se fue con otro. La tristeza, la amargura, el dolor. El abandono que siente una niña que su mamá se casó con un hombre y el hombre la abusa sexualmente. Ella le dice a la mamá, le cuenta y la mamá no le cree. Ese abandono es un sentimiento de tristeza y de dolor. El abandono que sienten los papás cuando criaron a sus hijos y sus hijos ya no les visitan y sus hijos ya no los llaman y a sus hijos no les importa si están enfermos o si están bien, si tienen o no tienen que comer. Abandono. El abandono que siente un niño que se crió en un orfanato. El abandono que siente una persona en un hospital cuando la diagnostican con una enfermedad incurable. Abandono. Y cuando yo comencé a estudiar este tema o esta prédica, se me vino esa palabra, abandono. ¿Qué sentiría el Señor? Solo, abandonado, en medio de gente a la que Él le había hecho milagros, hermano, que había sanado y que de lejos le seguían, de lejos. Sus discípulos no estaban ahí,
más que Juan, el discípulo amado del Señor, al que le dijo la semana pasada, lo vimos, recuerda, mujer, he ahí tu hijo, y le dijo al discípulo, he ahí a tu madre. Y los otros discípulos se fueron, no estaban con el Señor. Y antes de eso el Señor les decía, vengan conmigo, voy a orar, porque el Señor estaba triste. Y les pidió que velaran con Él. Y se durmieron 2 veces, hermano. Había tristeza, había dolor, había abandono. Porque aunque Él sabía todo lo que venía, hermano, todo tenía que sufrirlo. Porque Él tenía que entender y dejarnos un ejemplo y dejarnos la enseñanza, hermana, de que Él entiende el dolor que hoy hay en su corazón. Yo no sé cuántas veces usted se ha sentido abandonado, tal vez fuera de su casa, tal vez bravo con su mamá o con su papá. Tal vez su papá o su mamá un día le dijeron, es que mejor no te hubiera parido, es que mejor no te hubiera tenido. Abandono, rechazo. Es un rechazo. Ese abandono, el Señor tenía que vivirlo para que usted y yo entendiéramos que Él sí nos comprende. Que el Señor vino a sufrir como sufrimos usted y yo. Que vuelvo y le repito, cada golpe que le dieron lo sintió, le dolió. Cuando le pusieron vinagre, hermano, chupe el vinagre con sed. Él lo sintió. Cuando traspasaron su costado con una lanza, dice la Biblia que salió sangre y agua. Y dicen los científicos, los que saben de esto, que esto se da porque el cuerpo ha sufrido tanto que produce suero el corazón. Y cuando es traspasado, lo que salió fue eso. Imagínense nada más el sufrimiento del maestro. Y que un día le dio de comer a 5,000, que no eran 5,000, porque eran 5,000 hombres, sus esposas y sus hijos. Se cree que mínimo eran 15,000 personas a las que le dio de comer. ¿Y dónde estaban? Abandonado el Señor a su suerte. Y de lejos le miraban y de lejos le seguían. De lejos. Y Pedro le negó y él sabía que eso iba a pasar. Y Judas le vendió, pero él sabía que eso iba a pasar. Pero como hombre sufrió. Como hombre el Señor sufrió. Esto estaba estudiando que solamente en el libro de Mateo y en Marcos, en el Evangelio, aparece esta palabra, lama sabactani, en su propio idioma, no aparece más. Esto confundió, incluso decía, a Elías llama, a Elías, al profeta Elías es al que llama. No, Padre, Dios, Papá, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento hay gran dolor en él. Era un momento donde el Padre le dio la espalda al Señor. Porque todo el pecado de los hombres del mundo estaba sobre él. A eso vino, a purgar el pecado suyo y el mío. Y Dios y el pecado no son compatibles. ¿Han escuchado una frase que
que tanto se ha repetido que la gente piensa que es bíblica. Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Eso no es bíblico, hermano. Pero la gente, tanto lo ha escuchado que dicen y creen que es de la Biblia. Y he escuchado gente predicar y dice, como dice la palabra de Dios, que Dios odia al pecado, pero ama al pecador. No, hermano. Dice la palabra de Dios que el Señor vuelve su rostro, que Él aborrece, que abomina, tanto al pecado como al pecador. Porque Dios es perfecto. Jesús no pecó. Aún así, cuán grande fue su amor, que recibió todo el pecado suyo y el mío para purgarlo en esa cruz. Por medio de sangre. Porque si no hay sangre, no hay perdón de pecados, dice la Biblia. Así es que yo no sé si usted cuántas veces se ha sentido abandonado. Yo no sé si usted muchas veces se ha sentido rechazado, se ha sentido solo, se ha sentido abandonado. Y será que por ahí dice la palabra del Señor, aunque tu padre y tu madre te abandonen, aún así con todo, yo te recibo, dice el Señor. Él nos recibe. Pero cuando yo comienzo a analizar esta palabra y cuando yo caigo en la razón, ¿verdad?, de por qué el Señor sufrió, pero que sí sufrió. Porque se puede pensar, pero era Dios, seguramente a él no le dolió. No, él era hombre. Hombre, 100%. En ese momento el Señor, vea, Ronald, el Señor fue un bebé, como usted y como yo. Igual. Le dieron cólicos lo más posible. Tiene que haberse hecho sus necesidades en un trapo, ¿verdad? Porque no habían pampers cuando eso. Tiene que haberse caído cuando empezó a caminar. Igual. Fue un niño normal. Un niño como cualquier otro niño. Pues igual, así se crió como un hombre. Sintió el abandono de cuando murió José, su papá terrenal. Jesús tuvo que hacerse cargo del negocio de su papá, por eso le llamaban el carpintero. Jesús tuvo que terminar de criar a sus hermanitos, a sus hermanos. El Señor los crió. El Señor sacó adelante el negocio de José. Por eso le decían, este es el carpintero. Y era panadero. Un hombre común y corriente, hermano, que antes de los 30 años no curó ni un resfrío, nada, porque no había iniciado su ministerio. Un hombre antes del ministerio del Señor, un hombre común y corriente. Nosotros debemos entender eso, porque el Señor se bajó de donde Él estaba, ¿verdad?, para salvarnos a nosotros. Y ese es el amor de Dios para nosotros, para usted y para mí, que no merecemos nada, hermano, nada. Vea este mundo es una traición. Y a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo igual. Este mundo es un mundo perdido. Padres contra hijos, hijos contra padres. Hijos contra la mamá y la mamá en contra de su hijo. Ahora firmaron la norma técnica para legalizar el aborto, dejando un montón de portillos, un crimen, un asesinato. Y la gente como que nada ha pasado, hermano. Y legalizan la zoofilia allá en Canadá. ¿Sabe qué es la zoofilia, hermano? Usted sabe, mi amor, qué es la zoofilia. Las relaciones sexuales con animales. Es legal. Y la pedofilia. Hay países donde es legal la pedofilia.
con menores de edad, con niños y con niñas, relaciones sexuales. Aún así, ¿usted cree que Dios no sabía? Él sabía. Hermano, Él sabe lo que nosotros somos y sabe lo que seremos. Aún así, envió a su Hijo a morir por nosotros. ¿Usted cree que en su infinita sabiduría el Señor no sabía lo que iba a pasar con los seres humanos? Claro que sí. Ronald, si a usted le dice, ¿vos tenés hijos? Ronald no tiene hijos. Mari sí, ¿verdad? Sí, Mari sí. Tengo 3 y 3 nietos. 3 y 3 nietos. Hay una cárcel. Hay un lugar donde hay homosexuales, violadores, narcotraficantes, marihuanos, asesinos, los que tiraron pegaron los aviones contra las Torres Gemelas, yo no sé, lo más perdido del mundo. Ahí está el muchacho este que yo andaba una vez en la zona sur, ¿verdad? Andaba por la costa y andaba un muchacho dejando a la mamá en pedazos en cada basurero. Él la mató y andaba con la novia en el carro, ¿verdad? Y en un lugar dejaba una pierna, en otro lugar dejaba una mano, en otro lugar dejó la cabeza. Ahí está en esa cárcel, también en esa cárcel está. ¿Cómo se llama su hija? Mi nuera. Catherine. No era mía, ya la adopté como nuera. Por fe. Y le dicen, deme a Catherine. Y saco a toda esta gente que está en la cárcel. La haría, no la das. ¿Por qué? Porque usted dice, el violador sigue violando, el asesino sigue matando, el ladrón sigue robando. Dar a mi hija por esa basura, por esa rapiña, por esa escoria, eso hizo Dios. Dio a su Hijo por toda esta escoria que somos nosotros. A eso vino Jesús, a dar su vida por toda esta gente ingrata que no somos agradecidos, que no nos importa nada. Por eso es que un papá viola a su hija, un abuelo viola a su nieto. El mundo está perdido, hermano. Sigue perdido. Pues el Señor lo sabía. Hebreos 4:15. Dice Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tenemos un sumo sacerdote que se llama Jesucristo, que tuvo que pasar todo eso, Jason, todo eso que él tuvo que pasar, el abandono de su padre, el abandono del Señor, Lama Sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque ese sumo sacerdote tuvo que pasar eso para comprender nuestro dolor, para comprender a ese nieto que su abuelo lo violó cuando era su ídolo, para comprender a esa muchacha, a esa adolescente que su padrastro abusa de ella y su mamá no le cree y está llorando en un rincón y que muchas veces se suicida, para comprender a esa persona que ha meditado el suicidarse y ve el palo y alista el mecate y espera que algo suceda y no sucede nada, porque su dolor es tan grande, porque se siente solo y abandonado que acaba con su vida. O simplemente se para en un puente y se lanza. En ese momento Jesús lo está comprendiendo, porque Jesús lo vivió. La soledad, el abandono, la tristeza, la amargura,
El sentirse solo. Hermanos, yo salí una vez a suicidarme. Por eso yo hoy comprendo a una persona que se suicida. Yo la entiendo. Porque en mi corazón y en mi mente llegó la idea de suicidarme. Dios tenía planes para mí en la vida. Dios tenía un ministerio para mi vida y no permitió que yo acabara con aquella vida. Tenía planes. Él me había escogido desde antes de la fundación del mundo. Pero hoy entiendo a una persona que se quita la vida porque está vacía, está sin el Señor en su corazón, está triste, se siente solo, se siente abandonado, se siente despreciado. Y la persona así solamente quiere que llegue el fin, cerrar los ojos y no saber nada más. Y yo salí un día a suicidarme, Jason. Y en mi oído decía Satanás, su familia está mejor sola que con usted. ¿Y qué va a hacer de mi familia cuando me encuentre? Decía yo. ¿Y qué va a hacer de mis hijos cuando me tengan que ir a sacar la medicatura forense? Pero me decía Satanás, nada va a pasar, todo va a estar bien. Y yo sentado en el parque de Grecia donde pasa gente para arriba y para abajo y me sentía solo y abandonado. Triste, desolado. Y mi familia me buscaba, pero yo no sabía. Yo creía que ellos iban a estar mejor sin mí. Esa soledad, ese abandono, esa tristeza, esa amargura, la vivió Jesús y por eso Jesús nos comprende a nosotros. Amén. Por eso Él nos entiende. Por eso tuvo que vivir eso. Para cuando te quedes en tu habitación solo, el Señor te entiende. Que te sientes abandonado, que te sientes solo, que te sientes... Hermano, el Señor ya te comprendió. Él lo vivió. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso es un grito de dolor, hermano. Ese es un grito de amargura, porque en ese momento papá le dio la espalda. Los que nos hemos criado sin papá, hermano, el Señor nos comprende. Porque en ese momento Él no tuvo al Padre a su lado y está expirando, está muriendo. Entregó el Espíritu en ese momento. Y por eso dice que la tierra, desde la hora sexta, que eran las 3 de la tarde, hubo tinieblas, no, las 12 del día, hubo tinieblas. Hubo tinieblas en la tierra se oscureció. Había un gran dolor, una gran tristeza en el corazón del Señor. Cuando me llegó esta palabra a mi espíritu, el Señor tenía que vivirlo para comprenderme a mí cuando yo estuve en aquel parque a punto de suicidarme, ideando cómo lo hacía. Y desea cerrar los ojos y aparecer en cualquier otro lugar. Porque usted no ve una salida, no la encuentra. El Señor nos deja este misterio. Y estas palabras nos recuerdan siempre el amor de Dios. Le permitió a su hijo vivir eso, Jason. Y sabía que tenía que darle la espalda en el momento de su agonía. Porque el Señor no puede. Había tanto pecado sobre Jesucristo en ese momento en la cruz, que el Señor no podía estar con él. Así es, maestro. No podía estar con él. Y de veras,
sí lo abandonó. En ese momento sí estaba aparte de su hijo. Hermanos, si nosotros no analizamos el sacrificio del Señor en la cruz, vamos a seguir rebotando toda la vida en lo mismo. Y de nada va a valer ese sacrificio, hermano, si yo sigo siendo la misma persona. Y hablaba con el hermano ayer. Al cristiano se le tiene que notar que es cristiano. El cristiano no puede ser cristiano de boca, de palabra. El cristiano tiene que ser una persona con actitudes diferentes. ¿Y cuando usted comienza a cambiar su vida? Cuando valora el sacrificio del Señor en la cruz. ¿Por qué en las iglesias no se habla de Jesús? No se habla sobre Jesús. Hermano, porque ahora es prosperidad. Ahora es dinero. Ahora son apóstoles, profetas. Eso es lo que se ve ahora en las iglesias, hermano. Danzas raras y cantos raros. Rap en las iglesias y música salsa y merengue. Unas cosas increíbles. Porque ellos no han entendido el sacrificio de Jesús en la cruz. No han valorado. Hermano, ¿qué me está diciendo la palabra? Jesús te comprende. Él te entiende. Él sabe lo que estás viviendo. Él sabe tu dolor. Él sabe la tristeza que te embarga, la que hay en tu corazón. Y el Señor quiere que usted le comprenda, que le acepte. El Señor llega, hermana, ¿me abres? Es que si me abres, yo entraré y estaré contigo y tú conmigo. Pero también el Señor sabe que a la gente no le interesa. Mientras tenga tiempo, la gente no quiere llegar al Señor. Mucha gente tiene que entender que si un día llega al cielo, no fue porque amaba a Dios, hermano. Es porque le estaba yendo al infierno, hermano. Por conveniencia. Mucha gente hoy no usa droga. ¿Sabe por qué, Jason? Porque se acuerda la paliza. Pero no porque quiera dejarla, hermano. Es porque le dio duro. Pero mucha gente, alcohólicos, si pudieran tomarse media docena de cervecitas, se las toman. Pero sabe que eso es dolor, tristeza, que eso es soledad, que eso es, como decís vos, miedo. La gente no busca al Señor por gusto, hermano. La gente busca de Dios cuando tiene el agua para arriba del cuello. Hermano, la gente con dinero, con salud, con familia, no se acuerda del Señor. Usted se acuerda del Señor cuando ya se lo está llevando carajo, cuando ya no puede más, porque nadie valora el sacrificio del Señor en la cruz, hermano. Nadie lo valora. Y esta palabra me dice a mí: pastor, valórame, Juan Carlos, valórame lo que yo hice por usted en la cruz. Y no es que el Señor quiere imponérmelo a la fuerza, es que Él quiere que yo le diga: Señor, claro que yo lo valoro. Las iglesias van a estar así en diciembre. A la gente se le olvida el Señor con el aguinaldo en la bolsa, hermano. A la gente se le olvida el Señor cuando compró, ya pudo comprar el carro que quería para este tiempo. Se le olvida. Y han llegado donde nosotros: ay, hermanos, oren por nosotros porque estoy sin trabajo. Claro, hermano, vamos a orar, venga, vamos a orar. Hermana, ¿por qué no volvió? Es que tengo mucho trabajo. Y seguro dice el Señor: pero no me estabas orando por trabajo. Uy, un ascenso, hermano. Oren porque estoy aplicando para un ascenso. Le dan el ascenso, entonces ya no tiene tiempo de ir a la iglesia. Un carro para ponerlo al servicio del Señor.
Señor, dame un carro para ponerlo al servicio tuyo. Jason, usted le ha pedido un carro al Señor, ¿verdad? Seguro que sí. Ah, para ponerlo al servicio de Él, para echar todos los instrumentos, para ir a alabar a Dios. El hermano tiene un ministerio de sonido. Sí, él tiene un gran sonido, el Señor le da un gran sonido. Un carro, ¿verdad? Para echarlo todo, no tener que andar pagando transporte. Un camioncito. Sí, un camioncito. Cuando el Señor le da el carro, usted tiene que, porque a Dios nunca se le olvida lo que usted pactó con Él, hermano. Nunca. Y a Dios no lo puedes trampear, jamás. Tienen el carro, entonces ya no van a la iglesia porque andan en la playa. Porque es que ahora comparto con la familia, hermano. Es que es el primer ministerio de la familia. Entonces tenemos que compartir con la familia. Satanás es tan astuto, hermano. Satanás es tan astuto que con la misma palabra te va a confundir, hermano. Con la misma palabra. Y pregúntele a mi esposa, ya con esto voy finalizando. Un día me sale, hermano, una muchacha en el Facebook, ¿verdad? Bendiciones y no sé qué. Ah, que Dios la bendiga. Y ese que Dios la bendiga, ¿y usted es casado? Sí, claro, hermana. Si ahí salgo con mi esposa, yo no subo una foto donde no esté mi esposa, mis hijos y mis nietas. Pero usted es fiel o se la jugaría. No, hermana, es que yo soy una persona temerosa de Dios. Y las personas temerosas de Dios no cometemos adulterio. Ah, qué bien, que Dios le bendiga. Pero la situación no paró, hermano. ¿Verdad? Y otro día me manda una de estas cosas que comparten, el mismo día, que comparten. Que Dios le bendiga, te le digo a mi esposa, mira, entendió la muchacha. Y me dice mi esposa, sabia, porque ella es una mujer sabia, bloquéela, porque Satanás usa la misma palabra de Dios para confundirlo. Uy. Y el sabio ve el peligro y ¿qué hace, hermano? Se aparta, huye, se va. Satanás da riqueza, hermano. Satanás da dinero. Y a veces creemos que estamos muy bendecidos. Y hoy estaba viendo un reportaje que hizo Canal 7 de gente que ha pegado lotería. Y a ninguno le ha ido bien. Tenían familia, la perdieron. Tenían un negocito y ya no lo tienen. Tenían una vida. Hasta los amigos. La perdieron. Y pareciera que es una bendición. Y me decía un día un pastor, Dios usa cualquier cosa para bendecir. Una hermana pegó 2 pedacitos de lotería. Ay, hermano. ¿Y usted cree de veras que Dios va a usar el mal para bendecir? El juego de azar, un vicio de esos, para bendecir. Dios no bendice de esa forma, hermano. Hay que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. Hay varias representaciones, hermano, del pecado. Recordemos el pecado de Adán, ¿verdad? Adán cometió pecado. Recordemos que Caín mató a Abel. Tenían toda la tierra para ellos. Era de ellos. Y sin embargo, Caín no soportó y tuvo envidia de Abel. Y lo mató. Recordemos Sodoma y Gomorra. De ahí salen los sodomitas. ¿Cierto? Un lugar consumido por lenguas de fuego. Se quemó. Pero
Ninguno se compara con todo el pecado que hubo en el sacrificio de la cruz. Ningún pecado, ni todos juntos, porque el Señor llevó los del mundo entero. Los pasados, los presentes y los futuros. Lo que va a pasar más tarde, ya el Señor lo purgó en la cruz. El asesinato que va a haber hoy, el Señor lo purgó en la cruz. El hombre que está maquinando violar hoy, ya el Señor lo purgó en la cruz. La droga que están preparando hoy para vender mañana, para matar gente, para asesinar a la gente, el Señor lo purgó en la cruz. Tus pecados pasados, presentes y futuros, nada se compara con el sacrificio, con el pecado, y Dios no podía estar ahí, hermano. Ahí es donde está el misterio de la cruz. Ahí es donde está el misterio, porque el Señor dijo, Lama Sabactani. El sacrificio tenía que ser completo, la ofrenda del todo quemada, y para que fuera así, mientras el holocausto estaba ardiendo, el sumo sacerdote no metía sus manos. Amén. Mientras Cristo moría, el Padre no intervino en nada. Amén. Que tenía que enfrentarlo solo. Él era el sacrificio. Y Él era el Cordero. Él era. Él era el Cordero, Él era el sacrificio. El Cordero de Dios. No hubo sustituto para él. No hubo sustituto. Antes llevaban el corderito, la paloma, el buey, era sacrificado por sus pecados, por sus transgresiones. Bueno, pues todas esas cayeron sobre Jesucristo ese día. Y por eso me sentí triste hoy, hermano, cuando yo estaba estudiando esta palabra. Me ministró el corazón, me ministró el espíritu y el alma. Me llegó a lo más profundo. ¿Sabe qué, Jesús? De lo malagradecido que yo soy, hermano. No valoro ese sacrificio, hermano. No lo valoro. Nunca valoré el sacrificio del Señor en la cruz. Pues hoy está la reflexión. De la misma forma que el sumo sacerdote no podía meter las manos cuando estaba en el holocausto. De la misma forma, el Señor no podía meter su mano mientras estaba siendo sacrificado el Cordero de Dios. No podía. Porque Dios y el pecado no son compatibles. Aún así, hermano, Él está esperando que su pueblo se humille. Aún así, Él está esperando que usted se arrepienta, que doble sus rodillas, que pida perdón de sus pecados para perdonarlo. Porque Dios es Dios del perdón. Esta noche yo quiero que usted se lleve esta palabra en su corazón, hermano. Esta noche yo quiero que usted entienda lo que dice Hebreos 9:22. Dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y lo hacían en el Antiguo Testamento por medio de animales. Pero el Señor dijo, Padre, ellos no lo van a lograr, déjame ir, porque yo les voy a ayudar. Nosotros no lo hubiéramos logrado, hermanos, porque aún así veamos lo que está pasando hoy en el mundo, con todo este sacrificio. Hermano, a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Firman ¿cómo se llama? El aborto. Sobre el aborto. Los divorcios están llegando al 60% en este momento, hermano. Y la gente se casa 1, 2, 3, 4, 5 veces. Y los pastores también lo hacen. Ah, es que yo soy de segunda o de tercera oportunidad. No, hermano, usted se casa una vez. Y criados en el Evangelio. Una vez, hermano. Porque Dios aborrece el divorcio también. Póngase sobre sus pies, vamos a orar. Padre amado, santo y poderoso. Así es. Gracias, Señor, por esta palabra que tú nos regalaste hoy, Señor. Yo sé que yo no soy digno de predicar sobre ella, Padre Santo. Por eso, Señor, yo te pido que cada día mengue yo más, Señor, y que crezcas tú en mí, Señor.
Yo te pido, Padre Santo, que tú perdones todas nuestras negligencias esta noche, que tú perdones nuestros arrebatos, que tú perdones nuestra falta de fe, nuestra falta de confianza en ti, que tú perdones, Señor, la negligencia, Padre, de no valorar el sacrificio que se hizo en la cruz del Calvario. Hoy te pido, Señor, que tú, Señor Jesús, ministres a cada uno de mis hermanos del sacrificio que tú has hecho en la cruz. Hoy te pido, Padre Santo, por cada uno de ellos. Yo te pido, Señor, que tú abras las ventanas de los cielos esta noche y derrames bendición, porque ellos han sido fieles en lo poco, Señor. Porque ellos no necesitan un gran escenario, porque ellos no necesitan luces, porque ellos no necesitan grandes cosas materiales para darte honor y para darte gloria, Señor. Ellos no necesitan hoy una motivación extra para bendecir tu nombre. Yo te pido, Señor, en este momento que tú ministres el corazón endurecido de cualquiera de ellos y que tú lo conviertas en un corazón de carne, Señor. Que sienta el dolor que tú tuviste en la cruz, que sienta el sufrimiento de tener que abandonar a su propio hijo en un momento tan crucial de su vida. Padre, gracias te doy por esta palabra. Gracias, Señor Jesús, y gracias, Espíritu Santo. Y vamos a finalizar con un gloria a Dios, gloria a Dios y gloria a Dios para siempre. Bendito sea el nombre del Señor.